Lo que encontraron en el rancho Capetillo la madrugada del jueves 6 de noviembre de 2025 dejó a los 71 agentes federales, fiscales y contables forenses que participaron en el operativo sin una sola palabra durante los primeros 4 minutos, porque lo que estaban viendo no era lo que habían venido a buscar, era algo peor. A las 04:47 horas, cuando el convoy de la Unidad de Investigaciones Financieras de la FGR cruzó la reja principal del KM7 de la carretera Santiago-Ocoyoacac, fraccionamiento del Carmen, Ocoyoacac, Estado de México, Omar García Harfuch esperaba en una unidad móvil de comando estacionada a exactamente 80 metros de esa reja. No entró, no necesitaba entrar. Sus agentes sabían exactamente qué estaban buscando y dónde estaba. Lo que no sabían era lo que iban a encontrar además de eso. El sujeto de la investigación es un hombre conocido por todo México, el galán que paralizó a 150 países con Marimar en 1994, el cantante que vendió más de 1 millón de copias de la banda sonora de Alcanzar una estrella antes de cumplir 21 años, el integrante de Timbiriche, que salió del grupo más famoso de México para construir algo propio, más duradero, más personal, más suyo. El esposo que renunció a la fama del prime time para convertirse en ganadero y ranchero en el Estado de México. El padre de 5 hijos que en mayo de 2025 no pudo terminar de pagar la boda de su hija y que en junio de 2024 había abierto las puertas de su rancho al público para poder sobrevivir. Eduardo Capetillo Vázquez, 55 años. Y lo que encontraron en el rancho que lleva su apellido grabado en piedra va a obligarte a volver a ver todo lo que creías saber sobre él. Esto es lo que encontraron. En primer lugar, los investigadores localizaron 3 espacios ocultos en la propiedad. Una cavidad detrás de la pared de la sacristía de la capilla privada del rancho, un compartimento sellado bajo el piso del salón taurino y una cavidad en la pared norte del jardín del secreto, ninguno de los cuales aparecía en los planos arquitectónicos oficiales de la propiedad. En segundo lugar, dentro de la cavidad de la sacristía, extrajeron una caja de acero sellada de 60 centímetros de ancho, 40 de alto y 20 de profundidad, pintada exactamente del mismo color que la piedra interior de la capilla. Indetectable a simple vista, perfectamente integrada durante, según estimaciones de los peritos, no menos de 4 años. En tercer lugar, dentro de esa caja, encontraron un cuaderno de cuero con 22 páginas manuscritas y 47 entradas numeradas, cada una con nombre completo, cargo público, cantidad en pesos y fecha de entrega, correspondientes a pagos en efectivo realizados a 3 funcionarios del municipio de Ocoyoacac y del gobierno federal a lo largo de 4 años. En cuarto lugar, los contables forenses documentaron un total de 11 escrituras de propiedades registradas bajo 4 empresas fantasma con domicilios en Sinaloa y Baja California, ninguna declarada ante el Servicio de Administración Tributaria. Valor estimado del portafolio inmobiliario no declarado, 29.8 millones de pesos. En quinto lugar, el análisis del sistema de registros internos del rancho, recuperado del compartimento bajo el salón taurino, confirmó ingresos no declarados por 47.3 millones de pesos generados entre 2019 y 2025, en su mayoría a través del negocio de eventos privados operado en efectivo siempre, sin una sola entrada en ningún sistema fiscal del país. Y en sexto lugar, el hallazgo que ninguno de los 71 agentes presentes esa mañana estaba preparado para documentar. Dentro de la caja de acero, sellado con cinta de archivo y escrito a mano en la cubierta con la letra de Eduardo Capetillo, encontraron un sobre, con 2 palabras en la portada, piel ajena, y cuando ese sobre fue abierto en presencia de la mujer a la que estaba dirigido, a las 11:23 de la mañana de ese mismo jueves, Silvia Viviana Gaitán Barragán, conocida por todo México como Vivi Gaitán, no pudo pronunciar una sola palabra durante 4 minutos y 47 segundos. 4 minutos, 47 segundos. El mismo número que marcaba el reloj de la reja principal cuando los agentes cruzaron esa mañana. ¿Qué había exactamente dentro de ese sobre? ¿Y por qué una mujer que llevaba 31 años casada con el hombre que lo escribió necesitó 4 minutos y 47 segundos para recuperar la voz después de leerlo? La pregunta que resonaba en los pasillos de la Unidad de Investigaciones Financieras de la FGR la noche del 6 de noviembre de 2025 no era si Eduardo Capetillo había sido el galán más adorado de la televisión mexicana, el ranchero que eligió la familia sobre la fama,
El padre presente que el país admiró durante 30 años. La pregunta era cómo un hombre con esa imagen, con ese nombre, con ese apellido grabado en la piedra de un rancho que todo México conocía como símbolo de amor verdadero, había podido mantener activo durante 6 años un esquema de evasión fiscal de 128.700.000 pesos, pagando sobornos a 3 funcionarios públicos mientras abría las puertas de su rancho a bodas y quinceañeras y cobraba cada peso en efectivo. Siempre en efectivo, sin una sola factura que el país pudiera ver. Para entender la respuesta hay que entender a la persona, y para entender a la persona hay que regresar al principio. Eduardo Capetillo Vázquez nació el 13 de abril de 1970 en la Ciudad de México, en la colonia Lindavista, un barrio de clase trabajadora donde las familias construían su estabilidad ladrillo por ladrillo, donde los padres llegaban cansados y los hijos aprendían temprano que lo que se tiene no se regala ni se repone. No hubo herencia artística, no hubo contactos en Televisa, no hubo un apellido que abriera puertas. Hubo un muchacho con cara de galán y la determinación silenciosa de alguien que ya había decidido, antes de tener los medios para ejecutarlo, que iba a construir algo que no le pudieran quitar. La Ciudad de México de 1970 era una ciudad en expansión acelerada, la tercera más poblada del mundo para finales de esa década, con una industria del entretenimiento que comenzaba a proyectarse más allá de sus fronteras. La televisión era el nuevo Teatro Nacional. Televisa era el edificio más importante del país que no estaba en ningún mapa de poder oficial. Y la música popular mexicana atravesaba el momento de mayor fertilidad de su historia comercial. Tibiri Tabara, en 1982. Bello Embustero, en 1983. No es tan fácil, en 1985. Canciones que definían la adolescencia de una generación entera y que salían de los bocinas de radios que sonaban desde Tijuana hasta Mérida, con la fuerza específica de algo que el país reconocía como suyo. Eduardo Capetillo tenía 15 años cuando audicionó para Timbiriche en las instalaciones de Televisa en Chapultepec. Se presentó solo, sin manager, sin preparación formal, con lo que tenía, una voz que aún se estaba formando y la certeza, no la esperanza, la certeza de que iba a pasar. La primera calidad que los directores de casting notaron en él fue técnica. Su voz de tenor ligero tenía una extensión natural que no requería forzamiento en los registros superiores. La segunda era precisión. Podía reproducir una secuencia de notas después de escucharla 2 veces, con una exactitud que los maestros de canto del grupo tardaron en verbalizar porque no la habían visto antes en un adolescente sin entrenamiento formal. La tercera era presencia. Cuando Eduardo Capetillo entraba a un espacio, las personas que ya estaban ahí lo notaban antes de que él abriera la boca. No era el tipo de presencia que se aprende ni el tipo que se finge. Era la presencia de alguien que ocupa el espacio en el que está con una completitud que resulta simultáneamente magnética y ligeramente desconcertante. La cuarta calidad era más difícil de nombrar y más difícil de enseñar: la capacidad de comunicar emoción sin dejar ver el mecanismo. Cuando Eduardo Capetillo cantaba una balada, el público no pensaba en las notas ni en la técnica. Pensaba en lo que la canción decía. Esa transparencia, esa capacidad de hacer invisible el proceso y dejar solo el resultado, es la diferencia entre un cantante y un intérprete. Eduardo Capetillo era, desde los 15 años, un intérprete. Y la quinta calidad, la que sus directores de carrera no supieron leer correctamente hasta décadas después. Era lo que uno de sus directores de telenovela llamaría más tarde, en una entrevista de 2018, la contención. La capacidad de Eduardo para guardar algo dentro, para no dar todo, para dejar siempre una reserva de sí mismo que el público podía sentir pero nunca alcanzar completamente. Era lo que hacía que sus interpretaciones funcionaran en pantalla con una eficacia que los actores técnicamente superiores no siempre lograban. El espectador sentía que había algo más, que el personaje tenía una vida interior más densa que lo que mostraba, que si miraba con suficiente atención, iba a ver algo que no era para todos. Esa contención, esa reserva guardada, fue la herramienta más poderosa de su carrera. Fue también la herramienta con la que construyó, durante 29 años, el espacio privado que ninguna cámara llegó a ver. Eduardo ingresó a Timbiriche en 1986, el año en que el grupo ya era la máquina de fabricar estrellas más eficiente de la industria del entretenimiento mexicano. Grabó 4 álbumes con el grupo entre 1986 y 1990. En 1990, cuando Timbiriche Detis fue lanzado al mercado y se convirtió en disco de platino en 3 países antes de cumplir 6 meses de circulación, Eduardo ya estaba mirando hacia afuera.
El grupo era el trampolín. Lo que él quería construir requería tierra firme, requería algo suyo. Silvia Viviana Gaitán Barragán nació el 28 de diciembre de 1972 en la Ciudad de México. Ingresó a Timbiriche en 1985, a los 12 años, y para cuando Eduardo llegó al grupo, ella ya era parte esencial de su identidad vocal. Creció dentro de la industria con la eficiencia de alguien que no tiene el lujo de descubrir su vocación, porque ya la está ejerciendo, aprendiendo frente a las cámaras, formándose frente al público, construyendo una persona pública desde la adolescencia, sin haber tenido todavía la oportunidad de construir completamente una persona privada. En 1992, cuando lanzó su primer álbum solista homónimo y dejó definitivamente el grupo, Bibi Gaitán era ya una figura independiente con nombre propio, no la reemplazante de nadie, no la extensión de ninguna marca colectiva, sino una artista con su propio sonido y su propia presencia. La industria observó el lanzamiento. Eduardo Capetillo también lo observó. Ese mismo año, los dos compartirían el mismo set de grabación por primera vez. ¿Qué pasa cuando dos personas que aprendieron a guardar partes de sí mismas, que aprendieron la contención como herramienta de supervivencia en la industria más expuesta del país, se encuentran y deciden por primera y última vez no guardarse nada? ¿Y qué pasa cuando esa decisión se toma en el mismo periodo en que uno de los dos está construyendo el espacio más privado que jamás va a tener? En 1992, Televisa puso en el mismo set de grabación a dos exintegrantes de Timbiriche para protagonizar Baila Conmigo, la telenovela que nadie anticipaba que iba a cambiar la vida privada de ninguno de los dos. Eduardo Capetillo tenía 22 años y ya cargaba el peso de una carrera solo en despegue. La banda sonora de Alcanzar una estrella había vendido más de 1 millón de copias en 1990. Su nombre era reconocible en toda la franja de audiencia que Televisa consideraba estratégica, y el galán de Lindavista había confirmado que su apuesta por la fama individual tenía fundamento. Bibi Gaitán tenía 20 años, Timbiriche DX estaba fresco en las listas, y su primer álbum solista homónimo de 1992 la establecía como una figura independiente con nombre propio, no la reemplazante de nadie, sino una artista con su propio horizonte. Los dos se encontraron en el set, y lo que sucedió entre ellos en los meses siguientes no fue el libreto de la telenovela, fue algo que el libreto no había escrito y que ninguno de los dos, aparentemente, sabía manejar con la ecuanimidad que sus carreras paralelas habrían requerido. Se enamoraron con la intensidad específica de dos personas que se reconocen mutuamente, que ven en el otro no solo atracción, sino algo más difícil de nombrar y más difícil de soltar. Baila Conmigo se transmitió en México, Argentina, Colombia, Venezuela, España y 12 países más. Las audiencias seguían la telenovela. Eduardo y Bibi seguían algo diferente, más privado, que no iba a terminar cuando terminara la producción. Ese mismo año, Bibi lanzó su primer álbum solista. Era el comienzo de lo que, en condiciones distintas, habría sido una de las carreras más sólidas de su generación. Las condiciones no serían distintas, pero eso todavía no se sabía. Entre 1993 y 1995, los dos alcanzaron simultáneamente los puntos más altos de sus carreras individuales y tomaron, en ese mismo periodo, las decisiones que las redefinirían para siempre. Dos mujeres, un camino fue el momento cumbre de Bibi Gaitán como actriz. La telenovela se transmitió en 229 episodios y en 3 versiones de final distintas. El público votaba el desenlace de Tania, el personaje que Bibi interpretaba, la mujer atrapada entre dos mundos, entre dos caminos, entre dos versiones posibles de su propio futuro. La telenovela se exportó a 28 países. Manzana Verde, el álbum que Bibi lanzó en 1994, el mismo año de la boda, contuvo Lago Azul, Ya no hay más, Igual que tú. Canciones que documentan la emocionalidad de una mujer en el punto exacto de bifurcación entre lo que podría haber sido y lo que eligió ser. Ella cantó el lago antes de vivir a su orilla. Ella cantó la elección antes de entender su precio. Marimar fue el punto de quiebre internacional de Eduardo Capetillo. La telenovela de Televisa se transmitió en 150 países, fue doblada a 21 idiomas y convirtió a Eduardo Capetillo en un nombre reconocible desde Filipinas hasta Rumania. Su personaje, Sergio Santibáñez, el hombre rico y poderoso propietario de la tierra donde vive la protagonista, el hombre cuya autoridad sobre el espacio y sobre las personas que lo habitan define la trama entera, fue leído por 150 países como un arquetipo romántico. El hombre que construye, el hombre que posee, el hombre cuya tierra no puede ser tocada.
En un cuaderno de producción de esa temporada, entre las notas de rodaje y las páginas del guión, Eduardo escribió en los márgenes de la descripción de su personaje, con su letra apretada y ascendente, confirmada más tarde por análisis forense, las palabras que los agentes de la FGR leerían 31 años después en el interior de la capilla del Rancho Capetillo. Sergio es todo lo que quiero ser, un hombre cuya tierra no puede ser tocada. El cuaderno no era una nota de dirección, era una declaración personal. Nadie lo supo hasta el 6 de noviembre de 2025. El 25 de junio de 1994, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán se casaron en la hacienda de Chiconcuac, en Morelos, una construcción del siglo XVI levantada por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y La Malinche. La boda fue televisada. Fue la primera boda de celebridades transmitida en vivo en la historia del espectáculo mexicano. El país entero lo observó y decidió que esto era exactamente lo que las telenovelas prometían, que el amor de pantalla podía ser real, duradero y bello, que había parejas que se elegían de verdad, que valía la pena creerles. Piel ajena, el álbum que Eduardo lanzó en 1995, el primer año completo de vida matrimonial en el rancho que comenzaba a construir, lleva en su título una frase que en ese momento nadie leyó como otra cosa que poesía romántica. Otra piel. La piel de alguien más. 3 décadas después, esa misma frase aparecería escrita a mano en la cubierta de un sobre sellado dentro de una caja de acero detrás de la pared de una capilla. Su significado exacto permanece, hasta este momento, sin respuesta definitiva. Entre 1996 y 1998, Eduardo Capetillo diseñó y construyó el Rancho Capetillo en el Capómetro 7 de la carretera Santiago-Ocoyoacac. Piedra volcánica, vigas de madera, arquitectura colonial ejecutada con la precisión de alguien que no está construyendo una casa, sino una declaración permanente. 4 jardines, establos, una plaza de toros privada, un lago artificial. Y en 2003, el año en que nacieron sus hijos mellizos Daniel y Manuel, una capilla. La capilla fue el proyecto más personal de los dos. Eduardo supervisó cada piedra de la construcción. Eligió el emplazamiento. Eligió los materiales. Eligió el interior. Una capilla privada en el centro de una propiedad privada, donde la familia podía orar sin ser vista, donde Eduardo podía entrar solo cada mañana y permanecer el tiempo que quisiera sin que nadie preguntara qué hacía ahí dentro. El rancho se convirtió en el centro gravitacional de todo. Los 5 hijos, Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra, Daniel y Manuel, crecieron entre sus jardines y sus establos, entre los caballos y el olor a pino del bosque circundante. Bibi construyó ahí su versión de la vida que había elegido. Madre, esposa, administradora de un hogar que el país miraba desde lejos con algo parecido a la envidia admirativa. Sus apariciones públicas se volvieron infrecuentes, su carrera musical se detuvo, sus proyectos televisivos se espaciaron hasta casi desaparecer. Una aparición en En Nombre del Amor en 2008-2009, el último proyecto conjunto de magnitud, y después el silencio profesional que duró 22 años y que ella describió siempre como una elección. Fue la elección que el país más admiró de ella. Fue también, visto desde el cateo del 6 de noviembre de 2025, la condición que el rancho requería para funcionar como lo que realmente era, una propiedad que necesitaba que la persona que vivía dentro de ella no tuviera razones profesionales para mirar demasiado de cerca los números. ¿Por qué un hombre que tenía todo lo que el país quería darle eligió desaparecer detrás de una reja de piedra en el Estado de México? ¿Qué pasaba exactamente detrás de esa reja? ¿Y quién más lo sabía? El país vio durante 31 años lo que Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán eligieron mostrar, una pareja que había convertido el amor de pantalla en algo real y duradero, que había sobrevivido la fama, la exposición, el desgaste de la vida pública y la tentación permanente que rodea a 2 personas atractivas en una industria construida sobre la seducción. Era una narrativa poderosa, era, en gran medida, real. El amor entre ellos no era actuado, era visible, verificable, consistente a través de décadas de cobertura pública. Pero el amor y el control no son opuestos. Y lo que el país leyó como devoción, la forma en que Eduardo Capetillo protegía a Bibi de la mirada del mundo, la forma en que supervisaba sus apariciones públicas, la forma en que ella fue sistemáticamente desapareciendo de los espacios donde alguien más podría haberla mirado demasiado tiempo. Tenía una segunda naturaleza que los cercanos a la pareja documentaron con creciente incomodidad a lo largo de los años.
En 2011, durante su participación como jueces en la academia, Eduardo reaccionó ante un concursante que había dirigido su atención hacia Bibi con una intensidad que la producción describió internamente como incompatible con el formato del programa. Ambos fueron desvinculados. En 2025, Bibi y su hija, Ana Paula, abandonaron abruptamente un proyecto teatral cuyas circunstancias específicas nunca fueron explicadas públicamente con claridad. ¿Qué tipo de amor necesita eliminar sistemáticamente a la persona que ama de cualquier espacio donde alguien más podría mirarla? ¿Y durante cuántos años puede esa eliminación ser leída como protección antes de ser leída como otra cosa? Públicamente, Eduardo Capetillo fue construido y se construyó a sí mismo como el modelo del padre presente, el hombre que eligió el rancho sobre Hollywood, que eligió la familia sobre la fama, que eligió el olor del pasto sobre los sets de grabación. Era una narrativa que él cultivó activamente y que el país consumió con gratitud, porque necesitaba creer que era posible ser todo eso simultáneamente. 5 hijos, un rancho, una familia. Lo que Bibi cargó en esa narrativa fue la totalidad de la vida doméstica del rancho, la crianza cotidiana, la administración del hogar, la presencia constante que los 5 hijos requerían y que Eduardo complementaba con una figura paterna que aparecía y desaparecía según los ritmos de una agenda que solo él conocía completamente. Bibi describió en entrevistas, con la ecuanimidad de alguien que ha decidido no convertir sus cargas en quejas públicas, que Eduardo tenía su espacio en el rancho, particularmente en la zona de la capilla, donde llegaba temprano cada mañana y permanecía solo, en silencio, durante el tiempo que consideraba necesario. Ella nunca entró sin ser invitada, nunca preguntó qué hacía ahí. Lo describió como su espacio de meditación. Lo respetó durante décadas con la lealtad específica de alguien que ha aprendido que hay preguntas que una pareja no se hace si quiere que el matrimonio funcione. ¿Cuántas veces la privacidad de un hombre es respetada exactamente por las personas que él necesita que la respeten? ¿Y cuántas de esas veces la privacidad tiene un nombre diferente? La narrativa pública de la crisis de Eduardo Capetillo llegó en 2025 con la precisión de algo que había sido calibrado. Los titulares eran específicos. No podía pagar la boda de su hija, el rancho estaba en problemas económicos. La apertura al público para eventos era un acto de desesperación. Era una historia que generaba exactamente el tipo de cobertura que un hombre bajo investigación fiscal necesita. Cobertura que explica las inconsistencias visibles antes de que alguien más las explique de otra manera. Porque el problema real no era que no tuviera dinero. El problema real era que el dinero que tenía no podía moverse sin exponerse. Era líquido en el sentido físico, en efectivo, en monedas extranjeras, detrás de paredes de piedra, pero fiscalmente inaccesible. Cada peso que sacara de donde estaba dejaría un rastro que conduciría directamente a donde lo había puesto. La crisis que el país observó con compasión era, en términos estrictamente operativos, una crisis de liquidez producida por el éxito de su propio esquema de ocultamiento. Y entonces llegó la cadena de los 5 costos reales de lo que Eduardo Capetillo construyó. ¿Cuánto cuesta mantener un secreto durante 29 años? ¿Cuánto cuesta sacrificar la carrera de la mujer que amas para que nunca tenga razón profesional de investigar las finanzas del hogar que comparten? ¿Cuánto cuesta abrir tu casa a extraños para lavar lo que no puedes mostrar y sonreír en las fotos de sus bodas mientras lo haces? ¿Cuánto cuesta construir una capilla con tus propias manos, en el centro de tu propiedad, y consagrarla a Dios mientras usas su sacristía para algo que no tiene nada de sagrado? ¿Cuánto cuesta escribirle una carta a tu esposa usando su nombre real, el nombre que nunca pronunciaste en público en 31 años de matrimonio, sabiendo que algún día alguien más la leerá antes que ella? Martes, 28 de octubre de 2025. Ocoyoacac, Estado de México, 09 horas. 8 días antes del cateo. En algún momento de esa mañana, Eduardo Capetillo estaba en el rancho Capetillo. La jueza Adriana Solís Vargas había firmado la orden de cateo 16 horas antes, a las 04 o 12 de la madrugada del mismo 28 de octubre. La FGR tenía el documento. El operativo estaba siendo planificado. Eduardo no lo sabía, o tal vez sí lo sabía, o lo sospechaba, o lo presentía con la sensibilidad específica de alguien que ha estado esperando este momento durante 3 años y que ha aprendido a leer las señales que los demás no leen. ¿Qué hace un hombre en los 8 días entre que una jueza firma la orden y los agentes cruzan la reja? Duerme, desayuna con sus hijos, entra a la capilla cada mañana y se sienta frente al altar sabiendo exactamente lo que hay detrás de la pared a su izquierda.
El mecanismo de ocultamiento más eficaz que Eduardo Capetillo tuvo a su disposición durante 29 años no fue la caja de acero detrás de la sacristía, fue la imagen que Televisa, las revistas de espectáculos y el ecosistema completo del entretenimiento mexicano construyeron y mantuvieron sobre él. El hombre que renunció a todo por amor y familia, el ranchero que eligió la tierra sobre la cámara, el padre que estaba siempre en casa. Esa imagen funcionó como un escudo fiscal durante 3 décadas. Ningún auditor del SAT, ningún periodista de investigación, ninguna institución pública cuestionó la economía del rancho porque el rancho era, en el imaginario colectivo nacional, un poema de amor, no una empresa. Y las empresas se auditan. Los poemas de amor no. El comportamiento activo de Eduardo en la zona de la capilla, sus mañanas regulares en ese espacio, su necesidad documentada de acceso exclusivo y sin supervisión a esa área específica de la propiedad, no fue un ritual de preparación espiritual, fue ocultamiento en curso. Fue un hombre que entraba regularmente a verificar que lo que escondía seguía donde lo había dejado. La diferencia entre devoción y mantenimiento de un esquema criminal puede ser, desde afuera, completamente invisible. La industria que lo observaba no quería ver la diferencia. Era más fácil y más rentable seguir vendiendo el poema. ¿Sabía Bibi cuánto? ¿Desde cuándo? La investigación que culminó en el cateo del 6 de noviembre de 2025 no comenzó con un testigo ni con una denuncia. Comenzó con una hoja de cálculo. En octubre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria activó una alerta de revisión sobre los archivos fiscales de Eduardo Capetillo Vázquez, correspondientes al periodo 2019-2021. La razón era aritmética y era contundente. Los ingresos declarados por el contribuyente, un promedio de 2.1 millones de pesos anuales bajo la categoría de productor agropecuario simplificado, eran matemáticamente insuficientes para cubrir los costos operativos documentables de la propiedad que ese mismo contribuyente poseía en Ocoyoacac. Los costos mínimos verificables del rancho Capetillo, impuesto predial, nómina de personal, mantenimiento de instalaciones, alimentación y atención veterinaria del ganado, servicios básicos, superaban los 4.8 millones de pesos anuales. El déficit entre lo declarado y lo necesario para operar era de 2.7 millones de pesos por año, antes de contar un solo peso de gastos personales de la familia. Un hombre no mantiene un rancho de ese tamaño con los ingresos que declaró. El dinero tenía que venir de algún lugar. Y sí venía, solo que de ningún lugar que apareciera en ningún documento oficial del país. Rodrigo Anaya Bravo tenía 34 años cuando respondió en septiembre de 2022 a un aviso de contratación para el puesto de coordinador administrativo y financiero del Rancho Capetillo. Llevaba 7 años de experiencia en administración de propiedades y negocios de hospitalidad. Hoteles boutique en Valle de Bravo, un par de fincas para eventos en Puebla. Sabía leer balances. Sabía reconocer cuando los números no cerraban de la manera en que deberían cerrar. Durante los primeros meses en el rancho, Rodrigo administró reservaciones de eventos, pagos a proveedores y nómina del personal. Todo en efectivo. Siempre en efectivo. Los clientes pagaban sus eventos, bodas, quinceañeras, celebraciones corporativas, en sobres de billetes que Rodrigo contaba, registraba en una hoja interna y entregaba a Eduardo Capetillo o al contador de la empresa, un hombre llamado Víctor Serna, sin que ninguna de esas transacciones generara una sola factura ni apareciera en ningún sistema fiscal. En diciembre de 2023, Rodrigo preguntó al contador por qué los ingresos de los eventos no se reportaban al SAT. La respuesta fue: eso se maneja por separado. Preguntó 2 veces más en los meses siguientes. El 12 de abril de 2024, fue convocado a la oficina privada de Eduardo Capetillo y despedido. Reestructuración, le dijeron. Le ofrecieron 2 semanas de liquidación y un contrato de confidencialidad de 5 páginas. No firmó. Entre diciembre de 2023 y el día de su despido, Rodrigo Anaya Bravo había fotografiado o copiado 34 documentos internos del rancho, registros de ingresos por eventos, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Eduardo y el contador, y 2 hilos de correo electrónico impresos que guardó en una carpeta en su departamento de Metepec. El 3 de mayo de 2024, Rodrigo caminó hasta las oficinas de la FGR Unidad de Investigaciones Financieras en la Ciudad de México con una memoria USB. Fue entrevistado durante 6 horas. Los documentos que llevó consigo incluían los siguientes registros. Mensaje de WhatsApp, 8 de diciembre de 2023. Emisor, Eduardo Capetillo. Receptor, Víctor Serna. Los del sábado fueron 280. No pases nada por el sistema. Ya sabes cómo va esto. Correo electrónico,
14 de febrero de 2024. Emisor: Víctor Serna. Receptor: Eduardo Capetillo. Las 4 del mes quedaron en 940 total. Todo físico. El de Ocoyoacac ya recibió su parte. El otro pide reunión antes del 20. El 8 de marzo de 2025. Rodrigo Anaya Bravo fue incorporado al Programa Federal de Protección a Testigos. Su paradero actual es desconocido para el público. Entre 2019 y 2025, 340 eventos privados documentados en el registro interno del rancho. Ingreso promedio por evento en efectivo: 250,000 pesos. Ingreso total no declarado por concepto de eventos: 85,000 pesos. Porción declarada como ingreso agropecuario mediante intermediario fiscal: 37,7 millones. Diferencia no declarada incorporada al pliego de cargos: 47,3 millones de pesos. Pagos de soborno documentados en el cuaderno de cuero: 31 pagos en 47 meses. Monto total de sobornos: 4,2 millones de pesos. Monto del pago más alto: 220,000 pesos. Entregado en junio de 2024. El mismo mes en que Eduardo Capetillo anunció públicamente la apertura del rancho para eventos. 47,3 millones de pesos. Ese es el número. Eso es lo que el rancho generó. Y lo que Eduardo Capetillo decidió que la República Mexicana no tenía derecho a saber. El nombre del primer funcionario en el cuaderno de sobornos: licenciado Marco Fuentes Alvarado, director de Desarrollo Urbano del municipio de Ocoyoacac, no era desconocido para la FGR. Fuentes Alvarado había aparecido 2 años antes en la Operación Baluarte, una investigación del año 2023 sobre la emisión irregular de permisos de uso de suelo en el corredor Ocoyoacac-Lerma. Esa investigación había documentado el patrón, pero carecía del elemento que la convirtiera en caso penal sólido: la evidencia financiera que probara quién había pagado a quién, cuánto y cuándo. El cuaderno de cuero del rancho Capetillo contenía exactamente esa evidencia: 31 entradas, nombres completos, fechas, montos y métodos de entrega. La pieza que Operación Baluarte no había podido encontrar llevaba 4 años guardada detrás de una cruz de latón en la sacristía de una capilla privada en el Estado de México. ¿Quiénes eran exactamente los 3 funcionarios nombrados en ese cuaderno y qué habían recibido a cambio de lo que dieron? La jueza Adriana Solís Vargas, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, firmó la orden de cateo para el inmueble ubicado en KM 7, carretera Santiago-Ocoyoacac sin número, fraccionamiento del Carmen, Ocoyoacac, Estado de México, a las 04:12 de la madrugada. El documento fue sellado, clasificado y transferido a la Unidad de Investigaciones Financieras de la FGR en un sobre de seguridad ese mismo día. 8 días de silencio operativo siguieron. El convoy federal se congregó en el punto de concentración designado, la explanada trasera de una estación de servicio Pemex ubicada en la carretera Santiago-Ocoyoacac, a 4,1 kilómetros del rancho. 71 efectivos distribuidos en 16 vehículos, 8 unidades de la FGR, Unidad de Investigaciones Financieras, 3 patrullas de la Fiscalía General del Estado de México, 2 vehículos de la SAT, Auditoría Especial de Fiscalización, y 3 unidades de la Policía Federal Ministerial. Un camión de comunicaciones con unidad de bloqueo de señal celular, y al fondo de la formación, una Suburban negra sin emblemas institucionales exteriores. Omar García Harfuch detuvo la Suburban negra a exactamente 80 metros de la reja principal de hierro del rancho Capetillo. Apagó las luces. Los 71 efectivos estaban en posición. Se mantuvo silencio de radio durante los siguientes 16 minutos. La propiedad abarca 4,7 hectáreas de terreno boscoso en el fraccionamiento del Carmen, Ocoyoacac, Estado de México, a 35 minutos de la Ciudad de México por la autopista Lerma-Toluca. Construcción de arquitectura colonial en piedra volcánica y vigas de madera, diseñada y supervisada por el propietario entre 1996 y 1998, con ampliaciones documentadas hasta 2008. 10 habitaciones, 8 baños, áreas de estar y comedor de uso familiar. 4 jardines con capacidades de entre 100 y 400 personas para eventos. Jardín del Lago, Jardín del Frente, Jardín Empedrado y Jardín del Secreto. Salón taurino de 320 metros cuadrados con escenario elevado. Capilla privada de 150 metros cuadrados con sacristía interior. Plaza de toros privada. Lago artificial. Establos con capacidad para 12 caballos. Piscina privada. 4 vehículos registrados en la propiedad la noche del cateo.
Una RAM 1500 negra modelo 2023 con placas SV342A, una Ford Ranger XLT blanca modelo 2021, una Chevrolet Suburban blanca modelo 2019 y un cuatrimoto Kawasaki Brute Force 750. Valor fiscal declarado ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, 9.2 millones de pesos. Valor de mercado estimado por peritos de la FGR, entre 38 y 45 millones de pesos. Diferencia, entre 29 y 36 millones de pesos no justificados en ningún avalúo oficial. A las 04:38 horas, el velador nocturno del rancho, uno de 3 empleados presentes en ese momento, detectó el destello de los faros del convoy a través de los barrotes de la reja principal. Extendió la mano hacia su teléfono celular. La pantalla no tenía señal. La intentó 2 veces más. Nada. El sistema de bloqueo de comunicaciones de la FGR había neutralizado todas las frecuencias celulares en un radio de 400 metros, alrededor de la propiedad en el momento en que el convoy se detuvo. El velador miró hacia afuera, contó los vehículos, contó las personas uniformadas, puso el teléfono sobre la mesa, caminó hacia la reja, la abrió. En el momento de la entrada formal, a las 04:47 horas, el rancho Capetillo contenía las siguientes personas. Eduardo Capetillo Vázquez, 55 años, en la habitación principal del segundo piso. Silvia Viviana Gaitán Barragán, 53 años, en la habitación principal del segundo piso. 2 empleados domésticos de planta en sus habitaciones del ala de servicio en planta baja. Daniel Capetillo Gaitán y Manuel Capetillo Gaitán, mellizos de 11 años, en el ala infantil del segundo piso, dormidos. Total, 6 personas en el interior. La reja de hierro del rancho Capetillo se abrió hacia adentro. Los 71 efectivos ingresaron en 3 unidades coordinadas. El equipo financiero forense hacia el salón taurino y áreas de archivo, el equipo de búsqueda documental hacia la residencia principal y el equipo de estructuras hacia la capilla y las zonas exteriores de los jardines. La reja se cerró detrás del último vehículo. Eduardo Capetillo apareció en el umbral de la puerta principal de la residencia a las 04:51 horas. Camisa blanca, descalzo. El agente titular de la FGR le extendió la orden judicial. Eduardo la recibió. Leyó las primeras 3 líneas. Levantó la vista. Yo soy Eduardo Capetillo. Llevo 30 años construyendo esto con mis propias manos. Esto es un error. Yo soy el padre de 5 hijos. Yo soy ganadero. Yo vivo de la tierra, de lo que produzco con trabajo honesto. Esto es un error que van a tener que explicarle al país, porque el país me conoce y sabe quién soy. No fue esposado, fue conducido con respeto hacia la sala principal de la residencia y se le solicitó que permaneciera ahí. Aceptó sin resistencia. Se sentó en el sillón central. No pidió agua, no habló más durante 42 minutos. A las 05:43 horas, el equipo forense de estructuras llegó al interior de la capilla privada del rancho. El espacio medía 150 metros cuadrados, altar de piedra al fondo, 6 bancas de madera oscura, 7 cruces de latón idénticas distribuidas en las paredes laterales, 3 a la izquierda, 4 a la derecha. El equipo llevaba consigo los planos interiores que Rodrigo Anaya había copiado durante su tiempo en el rancho, con una marca de lápiz en la tercera cruz de la pared izquierda. Primer tiempo. La tercera cruz de la pared izquierda, contando desde el altar. Idéntica a las otras 6. El agente la identificó por posición. La sostuvo con ambas manos. Segundo tiempo. La cruz no se dio en el primer intento, ni en el segundo. En el tercero, con presión sostenida en sentido horario, algo interno se liberó. Un cierre magnético, instalado con precisión detrás de la piedra, diseñado específicamente para requerir fuerza deliberada y no responder al contacto accidental. Tercer tiempo. El panel de piedra, 40 centímetros de ancho, 60 de alto, giró hacia adentro sobre una bisagra oculta. No era una puerta. Era una boca en la pared. Cuarto tiempo. Una cavidad de 90 centímetros de profundidad, sin fuente de luz. Temperatura notablemente inferior a la del interior de la capilla. Los peritos estimarían después una diferencia de aproximadamente 4 grados Celsius, consistente con un espacio sellado de manera casi hermética durante un periodo prolongado. Quinto tiempo. La linterna táctica del agente entró en la cavidad. El haz golpeó una superficie metálica. Sexto tiempo. Cedro. Algo metálico. Papel viejo. El olor específico del aire que ha estado encerrado el tiempo suficiente para perder la temperatura del mundo exterior. Séptimo tiempo. El contable forense líder, arrodillado frente a la abertura,
no se movió durante 11 segundos. 11 segundos de silencio completo en el interior de una capilla, mientras 6 agentes observaban su espalda. Octavo tiempo. Una caja de acero, pintada del mismo tono gris piedra que el interior de la cavidad. Detrás de ella, un paquete envuelto en tela de lona. Detrás del paquete, un cuaderno de cuero oscuro con un elástico negro alrededor. Confirmación por radio al puesto de comando móvil. Objetivo localizado. Respuesta de Harfuch, registrada en la bitácora operativa. Procedan con protocolo documental completo. Nada se mueve sin fotografía. Eduardo Capetillo fue informado formalmente, en presencia de su abogado por teléfono, de que la búsqueda judicial de la sacristía de la capilla había producido evidencia documental consistente con los cargos descritos en la orden. El agente leyó en voz alta los cargos preliminares. Evasión fiscal por un monto estimado de 47.3 millones de pesos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho activo a servidores públicos. Eduardo Capetillo escuchó los 3 cargos completos. Preguntó si podía llamar a su abogado. Se le dijo que sí. Tomó el teléfono. Lo sostuvo durante 23 minutos sin marcar ningún número. Luego marcó. Lo que la FGR encontró en el Rancho Capetillo el 6 de noviembre de 2025 no fue una sorpresa para los investigadores. Llevaban 3 años construyendo el caso. Sabían, en términos generales, qué buscaban y dónde estaba. Lo que ningún expediente, ninguna declaración de testigo protegido y ningún análisis financiero previo pudo preparar a los 71 efectivos presentes. Ese día fue la escala de lo que tenían enfrente cuando finalmente lo vieron, no como números en una hoja de cálculo, sino como objetos físicos en una propiedad real, en una capilla real, detrás de una cruz de latón real, que un hombre había tocado con sus propias manos cada mañana durante 4 años. Esto es lo que encontraron, en el orden en que lo encontraron. El primer recorrido de los agentes financieros por la residencia principal del rancho produjo lo que el lenguaje de los expedientes llama evidencia de tipo A. Documentos con valor probatorio potencial que requieren análisis posterior, pero no constituyen por sí mismos prueba de actividad ilícita. Contratos de arrendamiento de espacios para eventos. Algunos con facturas fiscales, la mayoría sin ellas. Registros de producción ganadera. 34 cabezas de ganado bovino, registros veterinarios, certificados de vacunación, facturas de alimento, documentación predial de la propiedad, con valor catastral declarado de 9.2 millones de pesos, estados de cuenta bancarios de 2 instituciones, BBVA y Banorte, con saldos que, sumados, no superaban los 380,000 pesos al momento del cateo. La paradoja era inmediata y visible. Un hombre con un rancho valuado en 38 millones de pesos tenía 380,000 pesos en sus cuentas bancarias formales. Menos del 1% de la propiedad que habitaba convertida en dinero accesible. El resto estaba en otro lugar. Los agentes sabían en qué lugar, pero el protocolo documental exigía comenzar desde el principio. El Salón Taurino del Rancho Capetillo tiene 320 metros cuadrados de superficie y un escenario de madera elevado a 40 centímetros del nivel general del piso, utilizado en los eventos para actuaciones musicales en vivo. 2 agentes que revisaban la zona del bar, instalada en el extremo izquierdo de la sala bajo ese escenario, notaron que la superficie del piso resonaba de manera inconsistente al pisarse, no con la solidez de una estructura continua, sino con la cavidad característica de un espacio vacío debajo. Localizaron el panel de acceso integrado en la base del módulo de bar, una sección del tablero de madera de 60 por 80 centímetros que levantaba mediante 2 pasadores interiores accesibles desde el costado. Dentro, un maletín rígido de polipropileno negro, marca Pelican, modelo 1510, herméticamente sellado. Interior, 2 discos duros externos de 4 terabytes cada uno. Marca Seagate, conexión USB 3.0, sin etiquetas identificatorias externas, y una carpeta manila de cartón con cordón de cierre. Dentro de la carpeta, 47 hojas impresas a doble cara, el registro interno completo de todos los eventos privados realizados en el Rancho Capetillo, entre enero de 2019 y octubre de 2025. Fecha del evento, nombre del cliente, tipo de celebración, número de asistentes, monto cobrado en efectivo, nombre del encargado de recepción del pago. En 340 registros consecutivos, la columna de método de pago mostraba la misma palabra, efectivo. En 340 registros, la columna de número de factura emitida estaba en blanco. El contable forense líder abrió la primera hoja.
Leyó el total acumulado al pie de la última columna. Lo leyó una segunda vez. Escribió el número en su libreta de campo. 85.000 MXN. El contador comenzó en ese momento. No volvió a cerrarse. Antes de llegar a la sacristía, los agentes encontraron en la capilla un cofre de madera de encino cerrado con llave, ubicado detrás del altar, al lado izquierdo. La llave estaba colgada en un clavo en la pared interior de la sacristía, visible, sin ocultamiento, como si su acceso nunca hubiera sido cuestionado porque nadie que no tuviera razón para buscarlo llegaría hasta ese punto. Dentro del cofre, el archivo personal de Eduardo Capetillo, 3 décadas de trayectoria documentada en papel, recortes de prensa internacionales, reseñas de Marimar en periódicos filipinos, indonesios, rumanos, españoles, ordenados cronológicamente en carpetas identificadas por país. 47 contratos de transmisión internacional del programa, cada uno con el nombre de la cadena compradora, el territorio de emisión, el monto pagado a la producción. Una colección de portadas de revistas, Caras, Quién, TV y Novelas, Hola, que cubría desde 1990 hasta 2022, con algunos ejemplares marcados con tiras de papel adhesivo en las páginas interiores. Fotografías del rodaje de Marimar en Puerto Vallarta, Eduardo y el equipo de producción, Eduardo con los directores, Eduardo revisando el guión bajo un árbol en una playa. En una de las fotografías, escrito a bolígrafo en el borde blanco inferior, con la letra apretada y ascendente que los peritos ya habían identificado como de su puño. Aquí empezó todo lo demás. El agente que abrió el cofre sostuvo esa fotografía durante 12 segundos antes de colocarla en la bolsa de evidencias. Lo que ese hombre había construido desde Lindavista, desde una sala de audiciones en Televisa Chapultepec a los 16 años, estaba documentado en ese cofre, con la meticulosidad de alguien que no confía en que el mundo recuerde correctamente lo que él logró. Cada contrato internacional, cada reseña favorable, cada prueba de que su nombre había llegado a lugares donde ningún hijo de ningún barrio trabajador de la Ciudad de México había llegado antes que él. Era el archivo de un hombre que necesitaba saber, en cualquier momento del día o de la noche, que lo que construyó había sido real. En el fondo del cofre, debajo de las carpetas de contratos internacionales, el equipo encontró un cuaderno de producción encuadernado en tela azul marino. El tipo de cuaderno que Televisa distribuía a los actores principales durante los rodajes de los años 90 para el seguimiento de guión y notas de dirección. En la portada, en letra de molde, Marimar, E.C., 1994-1995. Los márgenes del cuaderno estaban llenos de anotaciones manuscritas. La mayoría eran notas de rodaje convencionales, marcas de escena, recordatorios de continuidad, indicaciones de dirección. Pero en la página 14, correspondiente a la descripción del personaje de Sergio Santibáñez, las anotaciones en los márgenes no tenían nada de convencional. El perito en documentos leyó las anotaciones en voz alta para el registro de audio del operativo. La transcripción dice lo siguiente: Sergio es todo lo que quiero ser. Un hombre cuya tierra no puede ser tocada, un hombre que decide quién entra y quién no, un hombre que tiene algo que nadie puede quitarle. Y debajo de ese párrafo, escrito con tinta de color diferente, añadido posteriormente, no en 1994, sino en una fecha indeterminada posterior, una segunda anotación de 4 palabras: lo construí. Nadie me lo puede quitar. El perito en documentos colocó el cuaderno en la bolsa de evidencias y escribió en el registro: anotaciones manuscritas consistentes con motivación documentada, análisis grafológico comparativo solicitado. El análisis grafológico comparativo, realizado ese mismo día en el laboratorio forense de la FGR con muestras de firma obtenidas de los contratos legales del rancho, confirmó en ambas anotaciones la autoría de Eduardo Capetillo Vázquez con un nivel de certeza del 97.3%. Las palabras eran suyas. La fecha de la segunda anotación no pudo ser determinada con precisión, pero los peritos establecieron que fue escrita en un periodo posterior a 2010, basándose en las características del deterioro de la tinta. El hombre que interpretó a Sergio Santibáñez frente a las cámaras de Televisa en 1994, el hombre cuya actuación fue leída en 150 países como la encarnación del arquetipo romántico del hombre que construye y protege, no estaba actuando en el sentido en que los actores actúan cuando habitan personajes ajenos. Estaba ensayando, estaba documentando, en los márgenes de su guión, la versión de sí mismo que quería construir. Y 31 años después, los agentes de la FGR tenían ese cuaderno en una bolsa de
evidencias sobre la mesa del Salón Taurino. La caja de acero fue extraída de la cavidad a las 09:17 horas, siguiendo el protocolo completo de cadena de custodia. 60 centímetros de ancho, 40 de alto, 20 de profundidad. Pintada en el tono exacto del gris de la piedra volcánica interior de la capilla. Una mezcla de pintura de concreto y polvo de piedra que un perito en materiales identificaría más tarde como una preparación artesanal, hecha a mano, diseñada específicamente para igualar el color de la pared que la rodeaba, instalada con suficiente anticipación como para que la pintura hubiera envejecido de manera coherente con la piedra circundante. El cierre de la caja requirió 15 minutos de trabajo con herramienta especializada. No tenía cerradura convencional. Tenía un sistema de presión lateral que debía activarse en una secuencia específica de puntos simultáneos, como un código de 3 dígitos expresado en presión física en lugar de números. El diseño era artesanal. Era el diseño de alguien que había pensado en esto con cuidado y que sabía que la seguridad más efectiva no es la más compleja, sino la más invisible. Dentro de la caja, el cuaderno de cuero. 22 páginas manuscritas, 47 entradas numeradas. Cada entrada en el mismo formato, número de entrada, fecha, 3 iniciales, cargo público, monto en pesos, método de entrega, confirmación de recepción. El contable forense leyó la primera entrada en voz alta para el registro. Entrada 1, 17 de marzo de 2021. MFA, Director de Desarrollo Urbano, Ocoyoacac, 120,000 lon. Sobre en efectivo, estacionamiento Liverpool-Toluca, confirmado. Las 3 letras iniciales de cada entrada fueron cruzadas contra los registros públicos de funcionarios municipales de Ocoyoacac y registros de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y del SAT federal. Los resultados. MFA. Marco Fuentes Alvarado, Director de Desarrollo Urbano, Ocoyoacac. RBG. Ricardo Vargas Gutiérrez, Auditor Fiscal Federal, Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Estado de México. PLM. Patricia Lozano Medina, Directora de Recaudación, Secretaría de Finanzas del Estado de México. Los 3 existían. Los 3 ocupaban exactamente los cargos descritos en el cuaderno. Los 3 habían recibido, según el registro, un total de 31 pagos en 47 meses. Pago más pequeño registrado, 80,000 pesos, entregado en agosto de 2021 a MFA. Pago más grande, 220,000 pesos, entregado en junio de 2024 a RVG. El mismo mes en que Eduardo Capetillo anunció públicamente la apertura del rancho para eventos. El mismo mes en que el auditor fiscal cuya firma aparece en la autorización del esquema simplificado de declaración de Eduardo, recibió su pago más alto, 11 escrituras notariales, cada una para una propiedad distinta registrada bajo 4 nombres de empresa. Desarrollos Campo Verde C.A. de CB, Inversiones Nopaltepec C.A. de CB, Grupo Agropecuario del Pacífico C.A. de CB, y Administradora Rancho Azul CC. Direcciones en Sinaloa, Baja California y Estado de México. Valor catastral combinado declarado, 7.3 millones de pesos. Valor de mercado estimado por peritos, 29.8 millones de pesos. Total acumulado corriente, 85,000 dólares en ingresos no declarados por eventos, plus 29,800,000 dólares en portafolio inmobiliario oculto, 114,800,000 dólares de pesos en activos no declarados. Sobornos pagados para proteger el esquema, 4,200,000 dólares. La pared norte del Jardín del Secreto. 3 piedras no argamasadas a la altura de las rodillas, encajadas en seco con la misma precisión artesanal de la caja de la sacristía. Detrás, una cavidad de 80 centímetros de profundidad, sellada contra la humedad con lámina de polietileno negro. Contenido: 3,200,000 pesos en billetes de 500 pesos mexicanos, ordenados en fajos de 50 billetes con bandas de papel. 180,000 dólares estadounidenses en denominaciones mixtas. 47,000 euros en billetes de 200. Total, en equivalente a pesos al tipo de cambio del 6 de noviembre de 2025. 9,700,000 pesos adicionales. Total final. 114,800,000 plus 9,700,000. 124,500,000 de pesos en activos y efectivo no declarados. Sobornos, 4,200,000. Monto total del caso, 128,700,000 de pesos. Debajo de las escrituras notariales, en el fondo de la caja de acero, los agentes encontraron un sobre de papel bond, tamaño carta, sellado con cinta de archivo color café y sin remitente ni dirección postal. En la parte frontal,
escrito a mano con el mismo bolígrafo de punta fina que había producido las anotaciones del cuaderno de Marimar, 2 palabras, piel ajena. El sobre tenía un grosor consistente con 4 o 6 páginas de papel bond manuscritas a doble cara. El perito en documentos lo fotografió en 6 ángulos distintos antes de tocarlo. El agente titular de la FGR contactó a Harfuch por radio. Encontramos un sobre sellado. Dice piel ajena en la cubierta. Letra del sujeto confirmada. La respuesta de Harfuch, transcrita en la bitácora operativa a las 10:33 horas. Documentenlo. No lo abran sin la beneficiaria presente. Antes de que el sobre fuera abierto, los agentes contemplaron 3 explicaciones posibles para su contenido. La primera posibilidad, una confesión directa dirigida a Bibi Gaitán sobre la naturaleza de los activos ocultos. Un documento de revelación voluntaria que Eduardo había preparado para el momento en que el esquema fuera descubierto, diseñado para colocarse ante la ley como alguien que, en última instancia, había querido que su esposa supiera la verdad. La segunda posibilidad, un diario personal o un conjunto de reflexiones privadas nunca destinadas a ser leídas por nadie. El tipo de escritura que ciertos hombres producen en soledad, en la privacidad de una capilla a la que nadie más entra, no para comunicar, sino para existir en el papel de una manera que el mundo exterior no les permite. La tercera posibilidad, instrucciones legales o disposiciones patrimoniales. Un documento dirigido a sus abogados o a su familia sobre cómo proceder con los activos no declarados, en caso de que él no pudiera gestionarlos directamente, redactado en los términos específicos que alguien que ha pensado en contingencias de largo plazo produce cuando sabe que el tiempo se está acortando. Las 3 posibilidades fueron evaluadas. Las 3 permanecieron abiertas. El sobre no fue abierto en el campo. Fue trasladado en bolsa de evidencia sellada al puesto de comando. A las 11:14 horas, el agente titular se acercó a Bibi Gaitán en la sala principal de la residencia y le preguntó si podría acompañarlos. Mientras el análisis forense continuaba en el interior del rancho, los agentes cruzaban los datos del cuaderno de cuero contra los registros institucionales de cada funcionario nombrado. Lo que encontraron no era solo que 3 funcionarios habían recibido pagos, era que esos 3 funcionarios habían ejercido sus cargos de manera que, en retrospectiva, era perfectamente consistente con haber sido pagados. Marco Fuentes Alvarado había aprobado el permiso de uso de suelo comercial para el rancho en junio de 2024, el mismo mes en que recibió un pago de 180,000 pesos según el cuaderno. ¿Coincidencia? Ricardo Vargas Gutiérrez había firmado la validación del esquema de declaración simplificada de Eduardo Capetillo por 3 años consecutivos, a pesar de que las cifras no cerraban. ¿Incompetencia? Patricia Lozano Medina había bloqueado en 2023 una alerta de auditoría automática generada por el sistema del SAT, un evento registrado internamente en el sistema fiscal pero atribuido en ese momento a un error de codificación. ¿Error? ¿Cuántos errores de codificación se necesitan para que 124.5 millones de pesos permanezcan invisibles durante 6 años? ¿Cuántas firmas de validación se necesitan para que un hombre con 380,000 pesos en sus cuentas bancarias mantenga una propiedad de 38 millones sin que nadie haga una sola pregunta? ¿Cuántos permisos de uso de suelo se necesitan para que un jardín llamado Del Secreto siga llamándose simplemente poético y no literalmente descriptivo? ¿Y cuántos años de cobertura favorable en revistas de espectáculos? ¿Cuántas entrevistas sobre el amor verdadero y los hijos y la tierra y el ganado? ¿Cuántas narrativas de crisis económica producidas con precisión quirúrgica en el momento exacto en que una investigación fiscal comenzaba a acercarse? ¿Cuántos años de todo eso se necesitan para construir el escudo más efectivo que el dinero invisible puede comprar? La convicción pública de que un hombre así simplemente no puede ser ese tipo de hombre. El Jardín del Secreto lleva ese nombre desde 1998. Eduardo Capetillo lo nombró así. Lo que guardaba en el secreto más literal que había en esa propiedad no estaba en el jardín, estaba en la capilla. Pero el nombre era exacto. El secreto estaba en todas partes. Y había durado 27 años, hasta esta mañana. A las 11:14 de la mañana del jueves 6 de noviembre de 2025, Silvia Viviana Gaitán Barragán llevaba 6 horas y 23 minutos sentada en el sillón central de la sala principal de su casa. Nadie le había dicho qué habían encontrado. Nadie le había dicho qué estaban buscando. Los agentes que pasaban frente a ella con carpetas y bolsas de evidencias la miraban con la cortesía específica que se le dispensa a alguien que está siendo protegida de una información que todavía no le pertenece. Ella no preguntó.
Se había puesto un suéter gris y unos jeans en el momento en que los agentes la despertaron a las 04:51 de la madrugada, y desde entonces no se había movido del sillón excepto para ir al baño una vez, acompañada, sin protestar. Tenía 53 años. Llevaba 31 años casada. Llevaba 31 años en esa casa. Y en 6 horas y 23 minutos, ninguno de los 71 agentes que habían cruzado su sala había podido mirarla directamente a los ojos por más de 3 segundos. El agente titular de la FGR se acercó a las 11:14 horas. Le preguntó si podría acompañarlos un momento. No le dijo a dónde. Ella se levantó. Cruzaron el patio empedrado. La mañana de noviembre en el Estado de México olía a pino y a tierra fría. El lago artificial brillaba a su izquierda. Los jardines estaban acordonados con cinta amarilla. El jardín del secreto, el jardín del lago, el jardín del frente. Todos acordonados, todos con agentes dentro. Bibi caminó entre ellos sin mirarlos. Entró a la capilla. Pasó frente a las 6 cruces de latón que seguían en su lugar. Se detuvo frente a la pared izquierda donde la séptima cruz ya no estaba, donde el panel de piedra había sido removido y la cavidad estaba abierta, documentada, fotografiada, vacía. Miró el hueco durante 4 segundos. No dijo nada. La condujeron a la mesa de análisis, instalada donde normalmente estaban las bancas. Sobre ella, la caja de acero abierta, sus contenidos organizados en bolsas de evidencia etiquetadas. El agente le mostró las escrituras notariales. Se las explicó brevemente. 11 propiedades, 4 empresas, ninguna declarada. Le mostró el cuaderno de cuero. Leyó en voz alta la primera entrada del libro mayor de sobornos. Le explicó el total. 128.700.000 pesos. Bibi Gaitán escuchó todo esto con la compostura de alguien que ha pasado 6 horas preparándose para escuchar algo. Sin saber qué, sin poder prepararse de verdad, pero con la determinación específica de no derrumbarse frente a personas que no la conocen. No lloró, no habló. Entonces el agente colocó frente a ella la fotocopia del contenido del sobre, la carta de 4 páginas dirigida a Silvia, no a Bibi, no a su esposa, no a la madre de sus hijos, a Silvia, el nombre que solo su madre y su acta de nacimiento usaban con naturalidad, el nombre que Eduardo Capetillo había pronunciado, según todos los registros disponibles de 31 años de vida pública compartida, exactamente 0 veces en público. Bibi tomó las páginas. Las leyó en silencio. Llegó al final de la primera página. Pasó a la segunda. Llegó al final de la segunda. En la tercera página, aproximadamente a la mitad, se detuvo. El agente titular registró en su bitácora de campo a las 11:23 horas la siguiente observación. Sujeto colateral detiene la lectura. No continúa, no verbaliza, no llora. Permanece de pie frente a la mesa de evidencias. 4 minutos. 47 segundos. El mismo número que marcaba el reloj de la reja principal cuando los agentes cruzaron esa madrugada. 6 agentes federales y 2 contables forenses estuvieron presentes durante ese silencio. Ninguno habló. Ninguno se movió. Los únicos sonidos en el interior de la capilla del Rancho Capetillo, a las 11:23 horas del 6 de noviembre de 2025, fueron el viento entre los pinos del bosque circundante y la respiración de una mujer que estaba leyendo, por primera vez, la letra de la persona que la amaba usando su nombre real. La carta decía, en su parte central, la sección que los peritos identificaron como la de mayor densidad emocional, escrita en el tono de alguien que ha decidido ser honesto, sabiendo que la honestidad ya no tiene costo porque el daño ya está hecho. Silvia, si estás leyendo esto es porque yo no pude destruirlo a tiempo, o porque decidí no hacerlo. No sé cuál de las dos. Lo que construí aquí no fue contra ti. Fue para que nunca tuvieras que saber lo que cuesta mantener algo que no quieres perder. Tú nunca preguntaste. Eso fue lo más difícil de todo. Que tú nunca preguntaste. No sé si eso me hace culpable de algo más o de algo menos. Solo sé que el rancho es tuyo. Siempre lo fue. Yo solo guardé lo que no podía mostrarte. A las 11:28 horas, Bibi Gaitán devolvió las páginas sobre la mesa. Dijo 4 palabras en voz baja, las únicas que pronunció en ese espacio ese día. No están en el expediente público. El agente que las escuchó las registró en su bitácora personal y no las incluyó en el informe oficial. Después caminó sola, sin escolta, de regreso al patio empedrado. Se detuvo frente al lago. Permaneció ahí durante 17 minutos. Había cantado ese lago 31 años antes, en Lago Azul, en el álbum Manzana Verde, en 1994, el año de la boda, el año antes de que el rancho existiera,
el año en que el lago era todavía una metáfora y no una dirección. Había cantado el lago antes de que existiera. Había vivido junto a él durante 3 décadas sin saber completamente lo que lo rodeaba. ¿Lo que encontraron dejó a Bibi Gaitán en shock? Sí, pero no de la forma en que la palabra sugiere cuando aparece en un titular. No fue el impacto del escándalo, ni la revelación del fraude, ni el número, 128.700.000 pesos, lo que produjo 4 minutos y 47 segundos de silencio absoluto en el interior de una capilla. Fue la última línea de la carta, la que decía, tú nunca preguntaste, eso fue lo más difícil de todo. Porque esa línea no era una confesión, era una rendición de cuentas de los dos. Y Bibi Gaitán, de pie frente a la mesa de evidencias en la capilla del rancho que lleva el apellido de otro, necesitó 4 minutos y 47 segundos para decidir qué significaba eso sobre ella, sobre los 31 años, sobre el lago, sobre el suéter gris que se había puesto a las 04:51 de la madrugada, sin saber que ese día iba a ser el día en que todo cambiaría. Lo decidió en silencio. Nadie sabe qué decidió. Esa pregunta no tiene respuesta en ningún expediente. Y es, de todas las preguntas que este caso produjo, la única que importa de verdad. A las 13:22 horas del 6 de noviembre de 2025, el rancho Capetillo fue sellado oficialmente como escena del crimen. La cinta amarilla perimetral abarcó las 4.7 hectáreas completas. Los 4 jardines, el del lago, el del frente, el empedrado y el del secreto, quedaron acordonados. La capilla fue sellada con candado de seguridad federal. Los 4 vehículos registrados en la propiedad fueron trasladados al corralón de la FGR en Toluca. Eduardo Capetillo Vázquez fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras de la FGR en la Ciudad de México a las 14:05 horas, sin esposas visibles, en un vehículo sin emblemas institucionales exteriores. Los cargos preliminares: evasión fiscal por 47.3 millones de pesos, operaciones con recursos de procedencia ilícita por 29.8 millones y cohecho activo a 3 servidores públicos por 4.2 millones de pesos. Total del pliego: 81.3 millones de pesos en cargos directos, sobre una base probatoria de 128.7 millones en activos documentados. Marco Fuentes Alvarado, Ricardo Vargas Gutiérrez y Patricia Lozano Medina fueron notificados de sus respectivos cargos por cohecho pasivo en un operativo coordinado ejecutado simultáneamente en 3 municipios distintos a las 15:00 horas del mismo día. Los 3 fueron suspendidos de sus cargos de manera inmediata. La identidad de Rodrigo Anaya Bravo no fue revelada en ningún comunicado oficial. El 7 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, Omar García Harfuch ofreció una conferencia de prensa en las instalaciones de la FGR. 7 minutos de declaración. Los medios nacionales e internacionales estuvieron presentes. El operativo del 6 de noviembre en Ocoyoacac fue el resultado de 3 años de investigación financiera rigurosa. Lo que encontramos en la propiedad confirma lo que los números ya nos habían dicho, que la invisibilidad fiscal no es accidental, es construida, mantenida y pagada. A las 11:23 horas del 7 de noviembre, exactamente 24 horas después de que Bibi Gaitán leyera la carta en la capilla, el hashtag Movimiento Rancho Cateo alcanzó la primera posición en México en la plataforma X con 2.3 millones de menciones en 48 horas. Las reproducciones de la banda sonora de Alcanzar una estrella en plataformas de streaming aumentaron un 340% en 72 horas. Los clips de Marimar en YouTube acumularon 18 millones de vistas en una semana. El público regresó a la obra de Eduardo Capetillo, pero esta vez mirando a Sergio Santibáñez de una manera diferente. Alejandra Capetillo Gaitán tenía 25 años y llevaba exactamente 5 meses y 12 días casada cuando el nombre de su padre apareció en los titulares del 7 de noviembre. Su boda de mayo, la boda que Eduardo no pudo pagar, cuya deuda había requerido un garante financiero externo cuya familia ahora recibía llamadas de sus propios abogados preguntando sobre la naturaleza de los activos que respaldaban la garantía, adquirió de repente una dimensión que ningún invitado a esa celebración había anticipado. Alejandra no emitió ninguna declaración pública durante las primeras 2 semanas. Cuando habló, lo hizo brevemente, de pie frente a las cámaras afuera del Palacio de Justicia en la Ciudad de México, en febrero de 2026. Mi papá me enseñó que un hombre construye, que construir algo duradero con tus propias manos es lo más importante que existe. Yo crecí creyendo eso completamente. Lo sigo creyendo. Y también creo que las personas que amamos nos enseñan cosas que todavía no terminamos de entender.
Cosas que a veces toman años, o décadas, o una mañana de noviembre para ver con claridad. No respondió preguntas. En la audiencia preliminar del 22 de enero de 2026, Eduardo Capetillo compareció con traje oscuro y corbata azul marino. La voz que habló ese día no era la voz del hombre descalzo en el umbral de su puerta a las 04:51 de la madrugada. Era una voz construida después de 11 semanas de preparación legal, controlada, medida, estratégica. Presentó 5 líneas de defensa en orden de colapso descendente. La primera, desconocimiento de que los activos físicos no declarados requerían registro fiscal, marginalmente sostenible, rechazada por los fiscales en 15 minutos con documentación de notificaciones previas del SAT. La segunda, que las estructuras de empresas offshore habían sido recomendadas por asesores legales como protección patrimonial legítima, colapsa ante la evidencia de que 2 de las 4 empresas fueron creadas sin intervención de ningún despacho jurídico registrado. La tercera, ignorancia sobre las obligaciones de declaración de ingresos canalizados a través de entidades internacionales. Los fiscales presentaron el monto, 47.3 millones de pesos. El juez interrumpió para pedir que se repitiera la cifra. La cuarta, que las instituciones pagadoras de ciertos ingresos habrían debido reportarlos directamente. La lógica circular fue señalada por el juez en una sola frase. Y la quinta, la más reveladora por su absurdidad inmediata, que las anotaciones manuscritas del cuaderno de cuero eran notas de desarrollo de personajes ficticios para un proyecto de escritura creativa no publicado. Los fiscales colocaron sobre la mesa los estados de cuenta bancarios de los 3 funcionarios nombrados. Las transferencias correspondían con exactitud de fecha y monto a 31 de las 47 entradas del cuaderno. Los funcionarios existían, los cargos existían, las cuentas existían, los números coincidían. La defensa del proyecto de escritura creativa duró 40 minutos. Eduardo Capetillo, en consulta con su abogado, retiró esa línea de defensa y presentó en su lugar una admisión parcial. Los pagos habían ocurrido, pero en respuesta a presiones extorsivas de funcionarios que habían amenazado con obstruir las operaciones del rancho. La inversión de roles, de perpetrador a víctima, fue la última jugada disponible. Los fiscales presentaron el pago de 220,000 pesos de junio de 2024 como contrapunto, el pago más alto del cuaderno, realizado el mismo mes en que el rancho recibió el permiso de uso de suelo comercial que le permitió abrir al público para eventos. No es el perfil de una víctima de extorsión, es el perfil de un cliente satisfecho. El Instagram oficial del Rancho Capetillo. Última actualización. 5 de noviembre de 2025. Una fotografía del Jardín del Secreto decorado para un evento de diciembre que nunca ocurrió, con caption, reserva tu fecha especial con nosotros. Permaneció activo y sin actualizaciones durante semanas. Las mismas flores, el mismo jardín, la misma pared norte, la misma piedra. En febrero de 2026, Bibi Gaitán publicó una declaración escrita de 2 oraciones en sus redes sociales. Estoy bien, estoy con mis hijos, y estoy procesando lo que todos estamos procesando. Agradezco el respeto a mi privacidad en este momento. No apareció en cámara, no dio entrevistas. El 3 de marzo de 2026, el juicio formal contra Eduardo Capetillo Vázquez se abrió en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Eduardo entró al juzgado en ropa civil, pantalón gris, camisa blanca, sin corbata. El hombre que construyó el rancho Capetillo piedra por piedra entre 1996 y 1998. El hombre que diseñó la capilla, el hombre que nombró el jardín, caminó hacia la sala del tribunal con la contención específica que sus directores de telenovela llamaban la contención, el control absoluto de lo que se muestra y lo que no. El juicio está en curso. Televisa y Univision renegocia actualmente los derechos de transmisión de Marimar para una nueva ventana de distribución en plataformas digitales. Las conversaciones comenzaron en enero de 2026. 3 meses después del cateo, el mercado para el contenido no disminuyó, aumentó. En una entrevista separada concedida a un medio de comunicación en diciembre de 2025, Harfuch dijo lo siguiente: este caso no es sobre un rancho, es sobre lo que pasa cuando decidimos que ciertas personas no necesitan ser inspeccionadas porque las conocemos, porque las queremos, porque las hemos visto en la pantalla desde que éramos niños. La impunidad más duradera no la produce la corrupción, la produce la admiración. Hay una pregunta que Eduardo Capetillo se hizo a sí mismo en los márgenes de un cuaderno de producción en 1994 y que tardó 31 años en recibir respuesta. La pregunta era implícita.
estaba en las palabras que escribió sobre Sergio Santibáñez, el personaje que interpretó frente a 150 países y que describió en privado como todo lo que quería ser. Un hombre cuya tierra no puede ser tocada. Un hombre que decide quién entra y quién no. Un hombre que tiene algo que nadie puede quitarle. Era una pregunta disfrazada de declaración. Era la pregunta de un muchacho de linda vista que había construido todo desde cero y que necesitaba, con una urgencia que ninguna cantidad de éxito fue capaz de calmar, que lo que había construido permaneciera. Eduardo Capetillo Vázquez, 55 años. Desde las salas de ensayo de Timbiriche en Televisa Chapultepec en 1985, pasando por los rodajes de Marimar en Puerto Vallarta en 1994, pasando por las piedras volcánicas del Rancho Capetillo, colocadas una sobre otra entre 1996 y 1998, pasando por una capilla diseñada con sus propias manos en 2003, pasando por una caja de acero pintada del color exacto de la piedra que la rodeaba, hasta una sala de tribunal en el reclusorio norte de la Ciudad de México en marzo de 2026. Eso es un arco. Eso es lo que construyó. La pregunta que no tiene respuesta en ningún expediente sigue siendo la misma que siempre fue. ¿Cuánto cuesta mantener algo que no quieres perder? ¿Y en qué momento el precio de la permanencia supera el valor de lo que se está preservando? Eduardo Capetillo creyó saber la respuesta. Construyó una capilla para guardarla. Nombró un jardín para describirla. Escribió una carta para explicarla. No a sus abogados, no a sus jueces, sino a Silvia, usando el nombre real, el nombre que solo se dice cuando ya no queda nada que proteger. El Jardín del Secreto lleva ese nombre desde 1998. Eduardo Capetillo lo nombró así. El 6 de noviembre de 2025, a las 04:47 de la mañana, llegaron 71 personas a preguntar por qué.